¿Cuántos dicen amén? Pueden sentarse. Mil bendiciones, muy buenos días. Estamos comiendo pan espiritual desde muy temprano. Dios es bueno, tan generoso que nos da lo mejor del cielo. Amén. Y tremendo mensaje acabamos de escuchar. Muy necesario entender lo que el predicador nos ha traído esta mañana. Puede cambiar y afectar el curso de nuestra vida. Y en las áreas que nos ayuda este tipo de mensajes es a saber conocernos y no ofendernos por cualquier cosa o situación que estemos viviendo, y poder tener sometido en nosotros esa parte emocional que ha sido la causa de la caída y la desconexión de muchos. Gracias, Pastor Zúñiga, tremenda palabra. Amén. ¿Cuántos se han gozado? Gloria a Dios. Amén. Honro la vida de su pastor. Yo le decía hace un momento, me acerqué y le dije: pastor, hay cosas que ustedes ya están viviendo que quizás no saben cómo distinguirlas con palabras, pero la están viviendo en su esencia pura. Y una de esas cosas es la paternidad. Ustedes están viviendo lo que a muchos aún se les está revelando. Amén. Porque la relación que ustedes tienen con su pastor, la forma de honrarlo, de reconocerlo, de relacionarse con él, es la evidencia de que este pueblo entiende que Dios ha extendido su corazón de padre en el ministerio y en la cobertura de su pastor para ustedes. Amén. Y meditaba hace unos días un devocional. Estaba por salir en alguno de los viajes que he tenido la oportunidad de hacer en las últimas 5 semanas, y estaba meditando una mañana acerca de los discípulos que iban de Jerusalén a Emaús, y se les apareció un forastero, un extraño, que venía platicando con ellos, y ellos expresaban su parte almática, su frustración acerca de la muerte de Jesucristo, y estaban tristes, frustrados, porque en su mente Él no iba a estar más con ellos. Venían recuerdos de lo que se vivió al lado de Jesús, de lo que vieron en Él, cuando de repente ese forastero comenzó a reprenderlos. Comenzó con esta expresión: insensatos, ¿por qué no creyeron a los profetas? ¿Por qué no creyeron el mensaje? Y los regañó, los exhortó. Ahí les dio palabras fuertes, y de repente se adelantó como que iba a prisa, y estos 2 discípulos, regañados, exhortados, lo alcanzaron y le dijeron: quédate con nosotros, no te vayas, ya es muy noche. Y lo llevaron a la casa donde moraban, y sentados a la mesa, ese extraño forastero tomó el pan, lo bendijo, lo partió, les dio de comer, y se les abrió el entendimiento, y se les desapareció de la vista. Y mientras ellos quedaban ahí platicando, en común tenían esta palabra: no ardía nuestro corazón cuando nos mostraba las escrituras. No ardía nuestro corazón cuando nos enseñaba. ¿Qué significa esto? Usted nos escucha a nosotros, los predicadores de Crecimiento 2025. Escucha a los predicadores de Transformados 2024, 23, 25 y los que van a venir. Y les impacta, les inspira, los motiva. Pero cuando escucha a su pastor, su corazón arde. Cuando escucha su paternidad, usted dice lo mismo: arde nuestro corazón cuando Él nos enseña las escrituras. Si usted siente en su corazón fuego cuando su pastor habla, usted ha recibido una paternidad en Él. ¿Cuántos alaban al Señor? Voy a repetir esto: cuando usted ha recibido en su pastor
la paternidad que Dios quiere darle, su corazón se estremece. No importa si lo está motivando o lo está regañando, aleluya. No importa si le está predicando un mensaje de fe o lo está desafiando, pero su corazón arde. Entiende cosas que no entendía. Y al final estos dos discípulos se dieron cuenta que Jesús es el que estaba con ellos. Amén. Y qué tremendo, así de pie, que es poder entender que en nuestro pastor, en su pastor, Dios ha puesto paternidad. Amén. Y yo lo puedo sentir, lo puedo observar en ustedes. El pastor no me tiene que decir lo que yo puedo observar. El pastor tiene en su temperamento de ser muy callado, pero es un hombre que todo el tiempo está aprendiendo, viendo, recibiendo, analizando. Y valoren al hombre que tienen, pero cuando toma este micrófono y habla, palabra de Dios se desata sobre ustedes. Diga conmigo: tenemos una paternidad en Cristo Jesús. Aleluya. Diga ahora conmigo: el Espíritu de Dios está en mí, pero también el Espíritu de mi pastor está en mí. Mire, cuando el Espíritu de Dios le bautiza, le da y desata en ustedes poder para muchas cosas: sanar enfermos, gobernar, administrar. Se empodera para cosas sobrenaturales. Pero cuando el Espíritu de su pastor está puesto en usted, eso es algo que a Dios le corresponde hacer. Usted siente carga, usted se compromete. Por eso es importante. ¿Se acuerdan de las palabras de los 300 que quedaron con Gedeón? Ellos decían dos palabras claves en su frase de motivación: por Jehová y por la espada de Gedeón. Es exactamente lo que dice la iglesia que entiende la paternidad: por el Espíritu de Dios y por el Espíritu de mi pastor en mí. ¿Me está siguiendo? Quiero que entienda esto, porque el Espíritu de su pastor es cuando Dios pone en su vida carga. Ve lo que él ve, siente lo que él siente, y empieza a desarrollar identidad. Habla como él, predica como él, se conduce como él, enseña como él. De manera que cuando la gente nueva comienza a imitarle a usted, está imitando a su pastor y está imitando a Cristo. Pero bueno, habrá su momento para ampliar este tema. Quiero traer una palabra que Dios ha puesto esta mañana en mi corazón, y agradezco el tremendo trabajo eficiente que tiene el equipo de multimedia. Amén. Que todo lo hacen ver excelente. Saben agarrar las mejores frases. Y qué tremendo trabajo. Y pido un aplauso para esos jóvenes, para las personas que ministran en el altar, las que dirigen, y para los que están en los instrumentos. Quiero predicar y enseñar en este título. Diga conmigo: de Simón a Pedro. Repítalo una vez más: de Simón a Pedro. Es importante, usted no se va a olvidar eso. Simón Pedro, aunque cueste más palabras mencionar y decirlo. De Simón a Pedro, el proceso de una transformación. Y quiero que vayamos a la escritura, a Juan el capítulo 1, y vamos a leer desde el verso 41. Vamos a leer desde el verso 41. Y después vamos a leer Lucas 5:8. Amén. Dice la escritura, si me ponen en la pantalla, Juan 1, verso 41. ¿Cuántos ya lo tienen? Juan el capítulo 1 y el verso 41. Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo: hemos hallado al Mesías. Entre paréntesis el escritor pone que traducido es el Cristo. Verso siguiente:
Dice la Biblia, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que traducido quiere decir Pedro. De Simón a Pedro, el proceso de una transformación. Padre, en el nombre de Jesús, mientras predico y enseño tu palabra, ábrenos el entendimiento. Toca mi garganta y úngela, Padre. Que las cuerdas bucales, las de mi garganta para transmitir sonidos, vengan con autoridad de lo alto. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Pueden sentarse en el nombre de Jesús. ¿Quién de los que estamos aquí no conoce a Pedro? Entre los 12 discípulos que Jesús formó de cerca, los que estableció para que estén con él, sabemos que Pedro es el que sobresale. Pudiera decir que es el prototipo de cómo Dios, haciéndose hombre, toma a un hombre y lo forma, lo lleva de su naturaleza humana y engendra en él la naturaleza de un hijo de Dios. Y pudiéramos tomar mucho tiempo para hablar de Pedro, y pudiéramos hablar de todo lo que Dios hizo a través de él. Cosas tan poderosas que en una ocasión hasta por su sombra los enfermos eran sanados. Muchas canciones pentecostales apostólicas, cantos que nos motivan, fueron inspirados en el personaje de Pedro. Uno de los más favoritos entre nosotros era: y no era la sombra ni tampoco Pedro. Era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Tremendo lo que Pedro puede llegar a impactar o inspirar en nuestras vidas. Pero Pedro, para que llegase a ser lo que admiramos de él tuvo que pasar, diga conmigo, un proceso. Para que Pedro pudiera ser usado de la manera como fue usado, él tuvo que pasar un proceso. Yo vengo a decirles a ustedes esta preciosa mañana: Dios te va a usar, Dios te va a levantar, Dios se va a glorificar en ti. Tú vas a moverte en ambientes espirituales que nunca has experimentado. Ahí en Sedalia, aquí en Austin, en las casas, en las células, te vas a mover en el espíritu como Pedro se movía. Pero antes de que tú logres experimentar eso, yo estoy aquí para decirte que necesitas vivir un proceso. Pueden sentarse. Todos queremos ser Pedro, pero no queremos el proceso de Simón a Pedro. Otras de las cosas relevantes en el ministerio de Pedro es quien fue él, el predicador del día de Pentecostés. Cuando todos habían sido llenos del Espíritu Santo, la gente preguntó: ¿ahora qué haremos? Él se puso en pie y dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero ese predicador, que trajo como resultado 3,000 almas para la iglesia primitiva, tuvo que vivir un proceso. Todos admiramos el ministerio y el liderazgo del pastor Jacinto. Nos gozamos cuando él habla y el Espíritu Santo lo respalda, cuando los dones se mueven en su vida. Pero lo que ahora es el pastor Jacinto no era lo que fue ayer. Él tuvo que vivir un proceso
para tener la unción que tiene, la autoridad que tiene y el poder que tiene. El pastor Zúñiga, cuando el diablo escucha su nombre y su apellido, el diablo y el infierno tiemblan. Pero para que él tenga ese peso de gloria sobre su vida, él tuvo que vivir un proceso, el proceso que muchos no quieren vivir porque no lo entienden. Y tanto hombres como mujeres aquí entre nosotros podemos identificarnos en este personaje. No importa si eres una dama, te puedes identificar en Pedro. No importa si eres un joven, te puedes identificar en el personaje del apóstol Pedro. Y déjeme explicarle algo, porque desde ahora en adelante, cuando usted lea la Biblia, cuando usted lea las escrituras, se va a acordar de mí. Porque cuando usted lea Simón, usted va a entender a quién Jesús le estaba hablando. Y cuando lea Simón Pedro, entenderá el proceso. Y cuando lea Pedro, entenderá también quién es ese hombre. ¿Está conmigo? Déjeme explicarle un poquito. Simón, hijo de Jonás, era ese hombre nacido de una familia como nosotros, una familia común y corriente, un hombre de oficio pescador, pero tenía un nombre que su padre le puso en su nacimiento. Escogieron ponerle Simón, un hombre muy común en los tiempos bíblicos. Solamente Jesús estaba rodeado de varios Simones. Estaba Simón el hijo de Jonás, estaba Simón el celote, entre otros de los cuales Jesús se rodeó. Podemos conocer a Simón el fariseo, podemos conocer a Simón el mago. Era un hombre muy popular, era un hombre muy común. Pero lo tremendo es que cuando Simón fue conocido por Jesús, Jesús le recuerda a su padre. Y cuando vamos a las profundidades del significado del nombre, Jonás significa, aleluya, alguien que es voluble, alguien que cuando la situación viene crítica, viene inestabilidad en la persona. Es por eso que cuando Jesús llama a Simón, le recuerda su condición actual. Le dice: tu padre te puso de acuerdo a su carácter, de acuerdo a su temperamento. Tú vas a ser voluble muchas veces. Un día vas a estar arriba y otro día vas a estar abajo. Tú vas a ser controlado por tus emociones, manipulado por tu lado aumático. Pero cuando yo te tome, cuando yo te procese, cuando yo te transforme, tú vas a ser una piedra, tú vas a ser una roca, tú vas a ser un hijo de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo siento la presencia de Dios esta mañana. De la misma manera, yo le quiero decir a alguien en este pueblo: hoy eres firme, hoy eres una roca, hoy estás cimentado, hoy estás consolidado. Pero no así eras antes. Antes eras voluble, eras de doble ánimo, te desanimabas fácilmente. Pero gracias sean dadas a Dios, que cuando Dios te tomó por la mano de tu pastor, te ha establecido, te ha afirmado, te ha formado. Aleluya. Puede sentarse, déjeme explicarle un poco más de esto. Simón representaba su naturaleza carnal, su lado almático, su lado emocional. Era el hombre que se equivocaba muchas veces. Era el hombre fluctuante. Era el que se ofendía. Era el que tenía problemas temperamentales. Pero a ese Jesús tomó. Uno nunca debe de olvidarse de quién fue. Nunca debe de olvidarse lo que tú eras antes, mujer, lo que tú eras antes, hombre. Cuando usted comience a leer la Biblia, usted va a darse cuenta de un detalle. Cuando la Biblia habla de la suegra, no habla de la suegra de Pedro, habla de la suegra de Simón. Cuando la Biblia habla de la barca, no habla de la barca de Pedro, habla de la barca de Simón. Cuando la Biblia habla de casa, no habla de la casa de Pedro, habla de la casa de Simón. Cuando la Biblia habla de peces, habla del pescador llamado Simón.
Curiosamente, todo hace referencia al hombre al cual Jonás le puso Simón, al almático, al carnal. Pero esto nos trae un mensaje. La razón por la que muchas veces usted no quiere dejar a su suegra por servir a Dios es porque actúa como Simón y no como Pedro. Las veces que usted no quiere abrir su casa para una célula es porque usted actúa como Simón y no como Pedro. Las veces que no quiere dejar el trabajo por seguir a Jesús es porque actúa como Simón y no como Pedro. Pero cuando la Biblia habla de Pedro, habla de aquel hombre que levantó al cojo con Juan en la puerta de la Hermosa y le dijo: míranos, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando habla de Pedro, habla de aquel que dijo: hey, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando habla de Pedro, habla de aquel que caminó sobre las aguas. Cuando habla de Pedro, fue al que Jesús le dijo: ven, porque te voy a hacer pescador de hombres. ¿Está conmigo? ¿Cómo se llama la conferencia? Se llama crecimiento. Yo vengo a decirle a este pueblo: tú tienes que crecer, dejar de ser Simón y convertirte en un Pedro. Tú tienes que avanzar, tú tienes que caminar. Tus pasos de poder tienen que ser de Simón a Pedro. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero ¿cuál es el puente? ¿Cuál es el proceso? El proceso se llama Simón a Pedro. Cuando sientas que hay cosas que no entiendes, pero aún así estás obedeciendo, estás caminando en el proceso de Simón a Pedro. Cuando muchas veces el mensaje te ofende, pero sigues ahí, estás de Simón a Pedro. Cuando muchas veces no hay dinero, pero estás sirviendo a Dios con lo que tienes, estás de Simón a Pedro. Cuando estás enfermo, pero estás predicando con denuedo, estás viviendo tu proceso de Simón a Pedro. Hay gente aquí que está en su proceso de Simón a Pedro. Pero qué interesante, y se vuelve más. Por eso uno nunca debe de creer que ya lo sabe todo. Mi gran amigo el pastor Zúñiga, cada vez que hablo con él me alimenta, me inspira. Y mire, con qué palabras estoy usando lo que recibo de él, me alimenta. Yo tengo una paternidad que me alimenta, pero precisamente estos dos hombres tienen corazón de padre. No hablan solo por hablar, ellos alimentan cuando hablan. Valore a su pastor, valora a tu pastor, porque ellos no hablan solo por hablar, ellos dan pan cuando hablan. Y esta mañana, al lado de mi café, yo estaba recibiendo de un gran amigo, pero de un gran padre, palabra. Y una de las cosas que él me decía: uno de mis secretos para ser exitoso es nunca dejar de aprender. Y yo le digo a este pueblo: si ustedes quieren seguir creciendo, no dejen de aprender. Amen la palabra, amen la predicación. Así como se gozan en la alabanza, gócense en la palabra, gózate en el consejo, gózate en la disciplina. De Simón a. Cuando veas a los discípulos que ahí en las luchas y en las pruebas, pero siguen adelante, dile: estás de Simón a Pedro. Yo siento que la iglesia, la senda antigua de Austin, Minnesota, está de Simón a Pedro. Un día vamos a estar en la condición de Pedro, y van a venir los miles, van a venir los cientos, vamos a caminar sobre las aguas.
Pero escucha un poquito. La relación que Jesús tenía con Simón. En veces, cuando él se equivocaba, le decía: Simón, hijo de Jonás. Le recordaba su naturaleza. Y en pocas palabras le decía: estás actuando con el carácter de tu padre, voluble, miedoso, dudoso, caña sacudida por el viento. Pero cuando él daba pasos de poder, cuando daba aciertos, entonces Jesús le decía: Simón Pedro. Pero cuando actuaba con madurez, Jesús le hablaba por su naturaleza de hijo de Dios: Pedro. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que muchas veces vamos a ser tratados en ese proceso. De repente el pastor te va a hablar como si fueras un creyente que está comenzando cuando llevas 20 años. Pero lo cierto es que a veces tomas actitudes que no debes de tener ya. Por eso es necesario que muchas veces se te hable por Simón, hijo de Jonás. Pero muchas veces vas a dar pasos donde se te va a hablar como tu naturaleza humana, pero que estás caminando a tu naturaleza divina. Pero muy pocas veces Él va a decir: tú actúas como Pedro, mujer, te comportas como el Hijo de Dios que Él quiere ver en ti. ¿Dónde comienza esto? ¿Dónde comienza la transformación del gran hombre llamado Pedro? Diga conmigo: en una casa. Por eso una iglesia que cree en la estrategia de casas va a ver nacer a muchos Pedros. Una iglesia que cree que el Jesús se mueve por las casas va a tener el privilegio de ver nacer a muchos predicadores, a muchos hombres y mujeres de Dios que Él va a usar para la gloria de su nombre. Déjame recordarle dónde nació el apóstol Pablo. Él no nació en una sinagoga, él no nació en el patio del templo. El apóstol Pablo nació en la casa de Judas, un discípulo en Damasco. Déjame recordarles dónde surgió el evangelista según San Mateo. No surgió en un lugar público. Jesús lo agarró de la mesa de los tributos y lo llevó a su casa. Y en su casa nació el evangelista que presenta a Jesús como el rey de los judíos. Hay muchos aquí que no nacieron en el reino en un culto como este. Nacieron en una célula, nacieron en un grupo, nacieron en una casa. Hay que creer que el crecimiento de los Pedros también se puede dar en una casa. Déjeme hablar un poquito más, me quedan 21 minutos. Jesús estaba solo, caminando ahí cerca del Jordán. Y Juan lo miró. Y cuando lo miró, lo señaló y dijo: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y los dos discípulos que estaban con Juan, Andrés, hermano de Simón, y Juan, oyeron hablar a Juan el Bautista y comenzaron a seguir a Jesús. Hay algo fundamental que quiero aplicar en el discipulado hoy. Cuando uno está haciendo discípulos, no está haciendo servidores para uno mismo. Está conectando gente a Jesús. Pero muchas veces tenemos que enseñarles a servir, sirviendo a los hombres de Dios. Porque Pablo dijo: todo lo que hacéis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Si usted quiere ser un buen servidor, pídale a Dios que le muestre ver a Jesús detrás de su pastor. No vea al hombre, sino quien está detrás del hombre.
Ayer el pastor Zúñiga nos hablaba de Josué. Y cuando la Biblia hace referencia de Moisés, dice Moisés, siervo de Jehová. Pero cuando habla de Josué, dice Josué, siervo de Moisés. Solamente puede servir al hombre de Dios con la humildad que lo hace siendo un empresario. Siendo usted una mujer y un hombre de autoridad en su trabajo, en su negocio. Pero usted puede cargar la toalla del servicio. Usted puede inclinarse cuando usted ve a Dios detrás del hombre al que sirve. ¿Por qué sirven como sirven? Porque usted ven más que a un hombre. Usted ven a Cristo. Usted ven al Señor. Usted ve al Rey. Usted ve al Creador. Alguien alabe a Dios esta mañana. Quien no ve a Cristo detrás de los que sirven, no tienen eficiencia en su servicio. Es fácil ver a Cristo detrás de una autoridad espiritual, pero no es fácil verlo con el que está al lado de ti. Y el servicio debe de ser así. Así como sirvo mi autoridad, sirvo al que está al lado de mí. Jesús puso a un niño en medio y dijo: el que no reciba el reino como este niño, no entrará en él. Servir a Dios es servir a los grandes y servir a los pequeños en el cuerpo de Cristo. Juan dijo: he aquí el Cordero. Suficientes sus palabras para que estos obedecieran. Hoy yo siento la presencia de Dios. El pastor Jacinto, desde que lo conozco, es hombre de pocas palabras, pero cuando habla la gente obedece. Cuando habla la gente obedece. Sí, los entendidos obedecen, porque saben que es un hombre de Dios el que está hablando. Estoy muy de acuerdo con usted, amigo. Escuchar de los hijos de pastor decir mi pastor, porque entienden su doble naturaleza. Porque esta mujer es ejemplo, porque sabe que en el templo el que habla es la paternidad, el hombre de Dios, y en casa el que habla es el esposo. Pero muchas veces en casa también habla el hombre de Dios y no nos damos cuenta. Juan dijo: he aquí el Cordero. Y estos dos discípulos estaban bien enseñados en los principios del discipulado: obediencia. Juan dijo: este es, síganlo a él. Y estos dos comenzaron a seguir a Jesús. Síganme ustedes dos mientras yo camino. Síganme. Jesús andaba solo. Y cuando él voltea, ve que dos le estaban siguiendo. Y les pregunta: ¿qué buscan? ¿Qué quieren? ¿Cuál es el interés de ustedes? Y uno de ellos dijeron: queremos saber dónde moras, Rabí. Pregúnteme: ¿qué quieren? Queremos saber dónde vives. Queremos saber dónde vive el maestro. Esto fue lo que ellos dijeron. Si usted lee la Biblia, Juan 1:35, quieren saber dónde vivo. Qué interesante. Cualquiera pudo haberle preguntado: ¿en qué sinagoga predicas? ¿Cuál es el monte donde enseñas? Estos querían saber dónde Jesús vivía. Y eso a Jesús le interesó, porque Jesús vino a mostrar una escuela diferente. ¿Y sabe qué fue lo que Jesús les dijo? Vengan y vean. El discipulado efectivo consiste en esta invitación. ¿Te quieres multiplicar? Cierra por un rato tus lecciones y comienza a usar tu ejemplo. ¿Quieres multiplicarte? Dile al que vas a multiplicar: ven y ve. Así se ora, así se ayuna, así se sirve.
Así se predica, así se ora por los enfermos. Venid, ¿cómo le dijo? Esa es la invitación para multiplicarte. Quiero crecer. Ven y ve cómo atiendo la célula, cómo trato a la gente, cómo me conduzco, a qué hora comienzo y a qué hora termino, cómo creo el ambiente, cómo le doy protagonismo al espíritu. Ven y ve. Pero pareciera ser que hay una modernidad en el discipulado que es ven y escucha como enseño. Necesitamos la enseñanza, necesitamos las lecciones, pero nada más poderoso que venid y ved. Ven y ve el ejemplo. Cuando la gente viene y ve, ¿sabe qué va a encontrar? Va a encontrar revelación. Ahora Jesús lo llevó donde él moraba. Él no tenía casa propia, por lo menos ahí no. Su casa estaba en Nazaret, pero ahí donde estaba. Por eso él dijo: las zorras tienen guaridas y las aves tienen nidos, pero yo no tengo donde recostar mi cabeza. Donde yo puedo llego y duermo. Quizás estaba rentando, pero tenía un lugar de intimidad, una casa, y les dijo: vengan y vean. Hermanos, ahí se cumple. ¿Cuántos estaban en esa casa? Eran 3. ¿Y qué dice Mateo 18:20? Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Hemos creído que Dios solo está en el templo, pero Él también está en una reunión pequeña. Aleluya. La iglesia comienza a crecer cuando sabe que Jesús no solo está en medio del santuario, sino que está en una traila. Lo repito, está en una traila, está en un apartamento, en un townhouse, en un basement, en una casa. Sus primeros 2 discípulos los comenzó a desarrollar en una casa. Estamos esperando que nos manden a una casa, cuando Jesús, en la casa que él rentaba, él ahí comenzó su primera célula. Estás de Simón a Pedro ahorita. Vamos avanzando. Queremos saber dónde moras, pero le dijo maestro. Ellos estaban siguiendo a un maestro, pero bastó pasar tiempo con él. Algo vieron que les abrió el entendimiento, que al día siguiente Andrés, después de haber hallado ¿a quién? Dice que halló al Mesías. Siguieron al maestro, pero se les reveló que era el ungido, el Cristo, el Mesías, el esperado. Y cuando Andrés salió con revelación y fue a buscar a Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. Algo se te tiene que revelar a ti del hombre al que sigues. Muchos siguen a un maestro, pero cuando pasas tiempo con tu pastor, cuando pasas tiempo con tu paternidad, tú dices: él es más que un maestro, él es más que un predicador, él es más que un evangelista. Él es la paternidad que Dios puso para mí. Él es el ungido que Dios levantó para mí. Él es el enviado para mi vida. Mire la conexión. Lo primero que pensó Andrés es en Simón. Muchos quieren ser Pedros, pero muy pocos entienden la importancia de ser Andrés. Hoy los que estamos predicando estamos ahí porque un Andrés nos invitó a venir a Jesús en una casa. De manera que si Andrés pudiera contarnos su testimonio y su experiencia, diría: ven ese que acaba de predicar y ganó 3,000, yo lo gané en una casa.
Por eso no te sientas mal si tú no tienes el micrófono. Dios está usando al que tú ganaste en esa casa. Dios está usando al que tú evangelizaste. No te sientas mal si tu foto no aparece en el flyer. Gózate, porque el que está en el flyer, alguien lo ganó, alguien lo invitó, alguien lo conectó a Jesús. ¿Puedes repetir conmigo? Todo es por revelación. Hemos hallado al Mesías y le trajeron a Simón. Mire, tráigame a un Simón usted, al que usted quiera, pero tráigame a un Simón. Usted tráigame a un Simón. Póngame el texto, por favor. Y cuando le trajeron a Simón a la casa donde estaba Jesús, Jesús lo saluda y le dice: Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado futuro Cefas. Y el escritor se encarga de profundizar y explicarnos. Cefas quiere decir Pedro. Hay algo poderoso ahí que tiene que ver con paternidad. Solo el padre era el que tenía el derecho de ponerle el nombre al hijo. Por eso Jesús le recordaba: eres hijo de Jonás, Simón. Él te puso Simón por algo. Cuando Dios toma a Jacob, Jacob le puso su padre, pero lo toma y le pone por nombre Israel, porque le dice: yo te formé, mío eres tú, tú eres mi hijo. Jesús ahí en esa casa estaba actuando como actúan los padres. Ese muchacho de 30 años, por eso paternidad no tiene que ver con edad, tiene que ver con el corazón. Ese muchacho al cual su papá le puso Simón, ahora su nuevo padre en el reino le estaba cambiando el nombre y le estaba diciendo: voy a engendrar en ti espíritu, voy a engendrar visión, te voy a transformar y tú te vas a llamar Pedro. Todo comienza con una palabra profética. Las veces que tu pastor te ha declarado algo, es porque Dios está por comenzar algo. Pero el punto de quiebre tiene que ser revelado. Porque Andrés llevó a Simón, Jesús le profetizó. ¿Y qué pasó? Simón regresó a su vida secular. Simón regresó a su suegra, regresó a su casa. Simón regresó a sus redes. Simón regresó a su barca. Pero Andrés y Juan seguían siguiendo a Jesús. ¿Por qué? Según el orden cronológico, porque ellos tenían revelación de quién estaban siguiendo. Y eso es lo que pasa muchas veces, pastor. Muchas veces Dios le muestra el potencial en alguien. Usted les profetiza, pero vuelven a su vida secular, pero se quedan. Quizás no los que tuvieron una palabra profética, pero a los que sí se les reveló quién eres tú. Regrese a su lugar, regrese a su lugar. Pedro regresó a su lugar. Bueno, Simón, estamos hablando de Simón. Regresó a ver a la suegra. Buen yerno, buen anfitrión, casa, buen trabajador, redes. Pero estos dos seguían a Jesús. ¿Por qué? Porque a ellos se les había revelado algo en esa casa. Y cuando seguían a Jesús, mire cómo es el discipulado. Empezó solo. 2 le siguieron. 2 recibieron revelación. Se le profetizó a uno. Siguió su vida secular, pero encontraron a un Felipe. Y Jesús lo vio y le dijo: sígueme. Ya eran 3. Felipe fue a Natanael. Busca a Natanael y dile: hemos hallado al Mesías. Y Natanael dice: ¿será que algo bueno puede venir de Nazaret? Y mire lo que le dijo Felipe. Dile: venid y ved. Venid y ved. ¿Quieres conocer lo bueno que salió de Nazaret? Ven y verlo. Experiméntalo. Ya eran 4. Pero cuando Natanael viene, vengan los 4. Cuando Natanael viene, Jesús lo mira y le dice: he aquí
un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¿Qué significa esto? Muchas veces hemos enfatizado que el discipulado es para hombres y mujeres del vulgo y sin letra, y gente que viene de abajo, de lo vil, de lo menospreciado. Pero ¿qué hay de Natanael? Era un hombre honrado, era un verdadero israelita, no era un hipócrita. Y entonces Natanael dice: ¿de dónde me conoces? Y Jesús le dice: cuando estabas debajo de la higuera, antes que Felipe te llamara, yo te vi. Oh, antes que te invitaran a la senda antigua, antes que te hablaran de mí, yo te vi, Kemi González. Yo te vi cuando estabas solo, cuando no creían en ti, cuando te sentías abandonado. Yo te vi. Y entonces Natanael, que después le cambiaron el nombre a Bartolomé, Natanael dijo: oh, verdaderamente eres el Santo de Israel, eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dice: porque te dije, te vi, creíste. Cosas mayores que estas verás. Y he aquí te digo que desde ahora en adelante vendrán a los ángeles del cielo descender sobre el Hijo del Hombre. Pero mire, ya Jesús tenía 4, pero estaba solo. Ya tenía 4. ¿Y el profetizado dónde estaba? Con la suegra. ¿Dónde estaba Simón? Todavía estaba en su modo almático. Pero Jesús no se desespera cuando Él ha declarado algo. Va a llegar el momento, va a llegar el día, va a llegar la oportunidad. No te desesperes, pastor, en los que Él te ha mostrado que va a usar grandemente. Tú sigue discipulando a los que creen en ti, a los que se les ha revelado quién eres. Pero va a llegar el momento que aquel que le profetizaste por el Espíritu va a tener una revelación. Observe esto. Todo tiene que ver con revelación. Hemos hallado al Mesías. Te vi cuando estabas debajo de la higuera. Mayores cosas verás. Pero todo esto Pedro no lo veía. Pero había un propósito en él. Jesús sabía en qué momento iba a llevarlo de Simón a Pedro. El problema es que a veces cuando no tenemos entendimiento nos desesperamos y empezamos a sustituir. No puede sustituir lo que Dios ya escogió. Póngase de pie. Y ya no andaba él solo o el solitario. Ahora Jesús tenía discípulos. Pero es que los primeros 2 no los bautizó él, los bautizó Juan. Y así están muchos aquí. Muchos no fueron bautizados por el pastor Jacinto. Es más, la Biblia dice que Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Pero ¿quién les daba paternidad? ¿Quién te ha dado paternidad? ¿Quién ha engendrado en ti una visión? Espíritu de quién tienes, con quién te identificas. No necesariamente tuviste que ser bautizado por el pastor Jacinto. Lo importante es qué alimento comes, qué identidad tienes, qué cobertura tienes, qué hay en tu ADN. Pueden regresar a su lugar. Póngase de pie. ¿Y qué pasó con Simón Pedro? Quiero que vayamos a un pasaje bíblico. Lucas 5:8. Todo es por revelación. Lucas 5:8 dice la palabra de Dios. Vamos a leer desde los versículos antes. Desde el versículo 1, Lucas 5:1. Ahí está la pantalla. Mire esto. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba a él para oír la palabra de Dios. Verso siguiente.
y vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Verso siguiente. Y entrando en una de ellas barcas, ¿de quién era la barca? No pierda de vista esto. ¿De quién era la barca? Diga: Pedro no tenía barca. Pero si era el mismo. Pero aquí no era Pedro. Aquí todavía seguía siendo Simón. Pero Pedro era pescador de hombres y Simón de peces. ¿Qué estoy diciendo? En la noche usted tiene que escuchar este mensaje. Tú tienes que aprender a operar en tus dos naturalezas. La naturaleza humana, que es nuestras emociones, que es el que besa al esposo, a la esposa, a los hijos, el que se molesta, el que se frustra. Pero también tenemos que aprender a caminar en la naturaleza que Dios ha puesto en nosotros por el nuevo nacimiento. Pero no quiero adelantar todavía más esto, pero sí quiero que participe en la noche. Dios va a hablar con las dos palabras que todavía nos quedan para hoy, y todas han sido conectadas en el Espíritu. Y entró a la barca, que era de quién. ¿De quién era? Era el que tenía una palabra profética, pero todavía tenía una vida secular. Todavía quería ganar más verdes, todavía quería más horas de trabajo, todavía quería comprarse la troca, todavía quería tener casa más grande, todavía quería lograr muchas cosas materiales. Y no es malo. Lo malo es cuando eso solo es la prioridad. Y dice: y le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Todavía hasta este punto el mensaje no lo transformaba. Ahí tenía al lado al predicador. ¿Dónde estaba Jesús? Diga: en la barca de Simón. Ahí estaba, en la barca, estaba en el púlpito, pero no entendía el mensaje. ¿Cuánta gente hay así? Escucha el mensaje, pero no tiene compromiso porque no entiende el mensaje. Está cerca del predicador, pero no tiene la carga porque no tiene la revelación. Verso siguiente. Y cuando terminó de hablar, le dijo: ¿a quién? Ahí está otra vez. Boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Verso siguiente. Y respondiendo, ¿quién respondió? Le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra. ¿Cuál palabra? ¿La que le predicó a las multitudes? No. La palabra de la orden: echa tu red para pescar. Una pequeña instrucción hizo arder el corazón de Pedro. Verso siguiente. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. ¿Y qué pasó? Su red se rompía. Verso siguiente. Y entonces hicieron señales a los compañeros que estaban a la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y se llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Verso siguiente. Y viendo esto, ¿ahora quién? Tres veces nos dijo: la barca de Simón, Simón, Simón. Pero ahora, ¿qué nos dice el Espíritu? Él ya estaba entrando en su proceso de Simón a Pedro. Viendo esto, el que ya estaba en el proceso cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Cuando tú entres al proceso de Simón a Pedro, te vas a dar cuenta quién ha estado cerca de tu vida, predicándote, enseñándote, exhortándote, disciplinándote, discipulándote, regañándote, animándote, motivándote. Él se dio cuenta que el que le profetizó días antes estaba cerca de él y dijo: no, apártate de mí. A él se le reveló lo que se le había revelado a Andrés y a Juan y a Natanael.
Natanael. De Simón a Pedro, y le dijo: porque soy un hombre pecador. Verso siguiente: porque por la pesca que habían hecho, diga el temor, diga el temor, el temor. Ayúdeme con el piano, por favor. El temor. ¿Qué pasó con el temor? Pero no era temor de miedo y me persiguen, me buscan, no lo voy a hacer, sí lo voy a hacer, me voy a esconder. No, temor de honra. Eso es lo que le falta a muchos que no se dejan discipular. No tienen temor del varón de Dios, no tienen temor del hombre de Dios. Por eso no honran, por eso no dan su vida, porque lo ven como uno más. Pero cuando hay revelación, hay temor, hay temor, hay temor. ¿Tú crees que por la manera como tú y tu esposa obedecen a este varón es porque él los manipula? No, es porque hay temor en sus corazones. Hay mujeres que miran a sus esposos cómo sirven al pastor y dicen: yo no sé qué le pasó a mi marido. Era un hombre de carácter, gritaba, era un hombre que se enfrentaba, pero ahorita habla el pastor y baja su cabeza. Ajá, yo sé que sí. O hay hombres que dicen: no sé qué le pasa a mi mujer. Ella es la que mandaba en la casa, ella es la que movía el cuello. Yo era la cabeza, pero ella era el cuello. Ella movía, no, sí, no. Pero ahora, cuando habla la esposa del pastor, cuando habla el pastor, se pone sumisa. ¿Qué pasa? Se llama temor. Se llama temor. Se llama temor. Temor, temor. El temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Verso siguiente: y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, porque desde ahora, Simón, vas a dejar de pescar peces y vas a ser un Pedro que pesque hombres, que pesque multitudes. Verso siguiente: y cuando trajeron a tierra las barcas, ¿qué pasó? Cuando alguien, venga al altar, por favor. Cuando alguien deja lo que otros no dejarían por seguir a un hombre, cuando tiene entendimiento de a quién sigue. ¿Sabes por qué muchas veces te cuesta dejar cosas materiales por la visión? Porque no se te ha revelado la visión, ni quién es ese el hombre que te dio y engendró en ti esa visión. Pero cuando ya eran 5 horas que pudo haber ocupado de extras, pero estoy aquí en la oración, estoy en el discipulado, dejé Austin y me moví para esta ciudad. ¿Por qué lo hiciste? Porque sabes a quién sigues. Eso es lo que hace verdaderos discípulos. Pero hay algo más poderoso, y aquí es donde voy a terminar. Si hay algo que no se le olvidó a Pedro, después de su experiencia, él vivió todo lo que usted conoce de él. Él caminó sobre las aguas, echó fuera demonios, predicó en el Pentecostés, levantó al cojo de la Hermosa, estaba en la cárcel y dormía tranquilo porque sabía que no iba a morir. Predicaba con denuedo. Le dijo al concilio: no vamos a dejar de decir lo que hemos visto y oído. Llegó a la casa de Cornelio, predicó y el Espíritu Santo cayó, los bautizó a todos. Pero hay algo que a él nunca se le olvidó cuando llegó en la máxima expresión de su liderazgo: su proceso. Póngame la segunda carta de Pedro, el capítulo 1. ¿Sabe lo que pasa con muchos? Se les olvida su proceso cuando ya son Pedros. Ya no se les puede discipular, ya no se les puede corregir, ya no se les puede llamar la atención. ¿Por qué? Porque como ya son Pedros, se olvidan de su proceso.
Antes de venir, yo siempre hago esto. Siempre. Mi padre es testigo, mis hermanos lo son, mi esposa, mis discípulos. Yo no puedo salir a predicar. Eso es algo muy personal sin que mi padre ore por mí. Hablo de mi padre en Cristo Jesús, mi pastor, mi paternidad, mi cobertura espiritual. Muchas veces he estado en riesgo de perder vuelos por el hecho de que voy para que él ore por mí y él está ocupado y no puede atenderme. Yo sé que esto me puede traer problemas con los que me invitan, pero yo entiendo el valor de una cobertura y nunca me quiero olvidar de mi proceso. Y hay veces Dios permite que te equivoques para que recuerdes tu proceso. Antes de venir, yo llegué a ver a mi pastor y estaba comenzando a predicar a las 10 de la noche. El vuelo salía a las 4 de la mañana. Y estando a la distancia le escuchaba predicar y veía que el mensaje lo alargaba más. Yo estaba ahí desesperado y como que solo me interesaba la oración en ese momento. Y Dios me dijo: hey, no te equivoques. Viniste a que oren por ti, pero tu pastor está alimentando. Así que siéntate y come la palabra que él está dando. Porque a veces queremos salirnos con la cobertura del hecho de saber que él pone sus manos sobre nosotros. Vamos con cobertura, pero comenzamos a rechazar el alimento porque creemos que somos mejores predicadores. Y Jesús me recordó: no te olvides de tu proceso. Si mañana tomas un vuelo y vas a predicar una conferencia importante, es porque tú viviste un proceso al cual debe estar presente en todas las etapas de tu vida, sin importar el liderazgo donde estés. Nunca te olvides de tu Simón Pedro. Aquí está Pedro escribiendo su segunda carta y mire cómo comienza. Simón Pedro no pudo haberse ahorrado tinta. No tenía ya la autoridad de decir: hey, ya prediqué en el Pentecostés, he levantado cojos, mi sombra ha sido usada para que enfermos sanen, caminé sobre las aguas, nadie más lo hizo, solo Jesús y yo. Defendí a mi maestro cortándole la oreja a Malco. Me encargaron las ovejas y los corderos a mí. Yo dirigía los barcos cuando pescamos una gran pesca y cuando sacamos 153 peces. Yo le presté mi casa a Jesús. Fue mi casa la que perforaron y bajaron al paralítico. No podía decir solo Pedro, firmar con su nombre de naturaleza de hijo de Dios. Pero mire cómo firma un hombre que no se olvida de su proceso. Simón Pedro. Simón Pedro. No importa tus títulos, firma como Simón Pedro. No importa tu crecimiento, firma como Simón Pedro. No te olvides las veces que te reprendieron, las veces que te disciplinaron, las veces que te exhortaron, las veces que te incomodaron. Pero mire, siervo y apóstol. Dos extremos, pastor. Siervo, ahora soy apóstol, soy enviado, tengo autoridad, pero no dejo de ser siervo, no dejo de servir, no dejo de servir, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por justicia de Dios y Salvador Jesucristo una fe inigualable, preciosa que la nuestra. ¿Será que todavía puedes firmar como Simón Pedro? ¿O ya solo quieres moverte en la identidad de Pedro? No te olvides de tu proceso, pero tiene que ser revelado. Tiene que ser revelado. Nunca se le olvidó a Pedro cuando él encontró en Jesús al hombre que guiaría su vida a su propósito, al hombre en que engendraría en él un verdadero hijo de Dios. Levanta tus manos, porque en este momento viene una revelación sobre tu vida. La revelación de Simón Pedro es la que te va a transformar, es la que va a cambiar tu mente, es la que va a cambiar tu esencia, es la que te va a llevar a los próximos niveles. En el nombre de Jesús, recibe esa revelación. Y ya sabemos que el hablar en lenguas en un discipulado como este nos trae entendimiento y nos edifica. Oh, habla en lenguas
lenguas en el nombre de Jesús y recibe la revelación de tu proceso de Simón a Pedro.